Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitado de hoy es Ignacio Barrientos, fundador y CEO de Do Good. Estudió marketing y ventas en la Universidad CEU San Pablo y cursó su último año en la Cardiff Metropolitan University. Luego estudió en IES y ESADE, donde fue el alumno más joven de Executive Education B2B Management. Ignacio trabajó en España, Reino Unido y Alemania antes de fundar B International a los 23 años. 6 años después, en 2019, creó Do Good People. Do Good es un software que ayuda a las empresas a impulsar la cultura sostenible en toda la compañía, involucrando a todos los empleados en su estrategia de sostenibilidad. Hola Ignacio, bienvenido a Decodificados. ¿Qué tal, Loic? Un placer estar aquí. Ignacio, antes de hablar en profundidad de lo que es Do Good, de sostenibilidad y de todos los temas en los que estás tú totalmente sumergido ahora desde hace unos años, me gustaría empezar primero por tu primera vida, si se le puede llamar así, no sé si era la primera, la segunda, la tercera, pero empezaron con una pregunta que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo se le ocurre a un chaval de 23 años con experiencia reducida por su edad en marketing y ventas fundar una compañía especializada en selección de personal para el sector industrial, si no lo he entendido mal? Súper. Pues nada, año 2011 estaba trabajando en Alemania yo, pues después de estudiar y bueno, había estado estudiando, trabajando en distintos ámbitos y básicamente pues era uno de esos españoles que había decidido que era mejor intentar pues tener terreno internacional. También era un momento complicado para España, había mucho talento, voy a decir, parado. Y lo que ha ocurrido es que, bueno, pues hablando alemán era más sencillo, ¿no? Entrar en ese mercado laboral y era un mercado laboral muy potente. Entonces, fue tan sencillo como que yo veía por la televisión y en mis propios amigos cuál era la situación del talento en España. Mientras tanto veía a las compañías alemanas que estaban locas por encontrar ingenieros, para encontrar distintos tipos de perfiles, ¿no? Entonces, me pareció como muy sencillo el hablar con 4 empresas alemanas y decirles, oye, que es que este problema que tenéis lo podemos solucionar con talento español. Y de ahí pues nació ese primer salto que muchas veces me dicen, jo, qué atrevido. Digo, no, qué atrevido no, qué ignorante, ¿no? Porque parecía todo muy sencillo, pero nada, está muy... Luego el diablo está en los detalles, ¿no? Sí, completamente. Bueno, siempre, mira, fíjate que no eres el primero en decir justamente esto, ¿no? Si yo hubiera sabido, quizás no me meto, porque si me he metido es por ignorante. 100%. Y me ha vuelto a ocurrir, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde la prueba de ser humano es que pues he vuelto a meterme en un espacio nuevo del que sabía muy poco y vuelvo a pensar lo mismo, que ahora, después de 4 años con Do Good, salté por ignorante. Esa es la realidad. Oye, y en Vía Internacional, claro, una cosa es empezar y tener 4 amigos y 4 empresas que te piden a alguien y tú pues ya haces de conector, pero luego tú montaste una empresa con cara y ojos y esto ya, y en selección de personal, claro, ¿cómo lo montaste todo esto? ¿Empezaste tú solo y cómo crece? ¿Cómo se te va de las manos esto? Bueno, yo convencí a un par de amigos para lanzarse a la aventura conmigo en aquel momento y la verdad que los 2 primeros años fueron tremendamente duros, ¿no? Ese hito de primer cliente, además somos pues chavales de 23 años que pueden tener mucha fuerza y mucha ambición, pero saben poco, ¿no? Y al final teníamos que ganarnos la confianza de directivos que nos sacaban 20 años de experiencia y que tenían una responsabilidad grande. Entonces, bueno, pues yo creo que fuimos muy atrevidos, te diría. O sea, nos atrevimos a decirle a esos directivos que podíamos solucionarles un problema y lo cumplimos. Y de allí, bueno, pues de un país a otro, de un cliente a otro, y acabamos sacando gente a 60 y pico países,
nos posicionamos bien en cuanto a lo que tenía que ver con oportunidades internacionales, tanto en el mundo de la ingeniería y de la automoción como en el mundo de lo que era el profesional sanitario, ¿no? Tanto médicos como enfermeras o enfermeros en distintos países, pues desde Middle East, pasando por Chile, pasando por Suecia, Alemania. Y de ahí, yo creo que de una manera muy natural el negocio fue evolucionando a que pues poco a poco nos empezaban a pedir mucha gente en España y poco a poco ya no solo hablábamos de procesos de selección, sino que los clientes nos empezaban a decir, oye, acompáñame a nivel estratégico o cómo reestructuro el plan de compensación. O sea, nos ganábamos tanto la confianza de los clientes que al final se querían apoyar en nosotros en cosas que nosotros decíamos muchas veces que quizá no era nuestro core, ¿no? Pero igualmente pues confiaban y bueno, pues a día de hoy International tiene 11 años y medio. Estaba mirando ahora el calendario y es una compañía, pues voy a decir, madura, que funciona bien, que se autofinancia y bueno, que hace unos años pues ya está en manos de Leandro, que es el director general y que yo siempre diré que mola mucho montar una compañía, pero mola más todavía cuando ves a la compañía funcionar sin ti, ¿no? Y tengo que decir que ahí pues un poco la vida me obligó a que la compañía fuese independiente de mí y es una de las cosas más bonitas que yo he vivido en el mundo profesional, por así decirlo, ¿no? ¿Y lo quisiste hacer así o cuando dices que la vida te llevó a esto, era por un tema personal o por cómo estaba montado? Sí, ¿O? yo creo que o sea, hay muchos temas como, voy a decir que lo primero hay un reconocer que ya no estás, que ya no eres la mejor persona para liderar eso. Creo que hay un punto que te obliga a madurar. Eh, Empezar a ganarte el tiempo o encontrar el tiempo para dedicar a otras inquietudes, como podía ser Dugut en el inicio, y que el equipo de aquel entonces te diese el rédito y te permitiese que tú estuvieses un poco más ausente. Y luego eso, cuando digo me obligó, es porque llegó un momento que Dugut me arrastró, o sea, Dugut me agarró tanto que es que yo era imposible, yo ya no tenía ni un minuto más para otra cosa y ahí evidentemente pues te vas dando cuenta y dices, es que aquí esto necesita una persona que esté en el momento, que le ponga el mimo, el cariño y bueno, pues... ¿Y esta transición cómo la hiciste? ¿La preparaste o ya te encontraste un buen día y dijiste, oye, esto ya tengo que hacer algo porque no puedo? Fue muy gradual, voy a decir. O sea, yo creo que poco a poco lo vas viendo y ahí creo que es importante pues la comunicación y la claridad y la transparencia que yo tuve con Leandro, que es a día de hoy el director general de International, y también el haber trabajado juntos, el conocernos bien, el confiar el uno en el otro y yo creo que eso es lo que ha llevado tanto a Dugut a poder nacer como a International a seguir a día de hoy funcionando muy bien. Claro, tú en este periodo en International, me imagino que empezando con 23 años en un sector del que poca idea tenías, has tenido que meter la pata unas cuantas veces, ¿no? ¿Lo que más aprendiste ahí? Soy el mejor metedor de patas, porque sí, sí, o sea, yo siempre digo, es que yo no soy bueno a nada, yo soy muy atrevido. Entonces, claro, hasta que no, ahora que lo veo 10 años más tarde, 11 años más tarde, digo, joder, es que ahora soy atrevido, pero es que entonces era ultra atrevido, pero no era consciente de ser tan atrevido, ¿no? Y te metes en embolados, pero aprendes a salir, estás obligado a ser muy autónomo, estás obligado a ser muy responsable pues igual que me he metido en este lío, ahora tengo que salir y si eso significa trabajar mucho, significa trabajar mucho. Y a mí siempre voy a decir que me han protegido mis valores. O sea, yo puedo ser atrevido, pero siempre he ido de frente, nunca he faltado a la verdad. Es decir, creo que en unos terrenos, voy a decir, muy éticos. Entonces, creo que las relaciones profesionales y personales van de eso, van de permitirnos errar juntos y seguir caminando
de la mano, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos unas relaciones profesionales muy afianzadas en que los clientes siempre han sabido lo que podían esperar de mí y quizá no era tan importante el detalle de una cosa que puedas hacer mal, sino el saber que ibas a estar ahí sí o sí, ¿no? Eso es lo que te diría. Aprendizajes difíciles, todo lo que tiene que ver con personas. O sea, yo creo que el camino del liderazgo es, lo primero es infinito, lo primero es que al final no sirve la misma medicina para cada uno y para realmente trabajar con los demás tienes que estar muy trabajado o saberte trabajar a ti mucho, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que voy viendo, que antes yo voy a decir que heredé unos valores del liderazgo, voy a decir que son muy teóricos o muy basados incluso en culturas empresariales anteriores, incluso voy a decir, en modelos más patriarcales y bueno, luego te metes en el mundo de la consultoría y te pueden funcionar, pero es que luego de repente te ves en el mundo del software y es que es otra cosa y el tipo de gente con el que trabajas es otra cosa y lo que esperan es otra cosa. Entonces ahí sigo aprendiendo todos los días muchísimo y me encanta, o sea, me apasiona. Y llega un momento, que ya lo has comentado, que más o menos va en paralelo. Claro, tienes una empresa que funciona, internacional, me imagino que, bueno, te va bien o vives pues bien. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué quieres cambiar? Pues porque a veces vivir bien económicamente no significa vivir bien. O sea, yo realmente atravesaba una crisis de sentido espectacular y yo realmente Grupo International nació de la necesidad económica de tener que sacar las cosas adelante sí o sí. Y voy a decir que mi etapa ahí terminó justo cuando me di cuenta de que ya mi autorrealización no dependía de eso, dependía de querer hacer algo trascendental, de querer ir más allá y bueno, pues volví a redefinir mi modelo de bienestar y quizá encontré ese sentido incluso restándome otra vez pues calidad de vida en el sentido de tener las cosas, de estar en un status quo que más o menos están las cosas controladas, ¿no? ¿Y cómo lo haces esto? ¿Porque te vino un elemento exterior o fue una epifanía ahí que se te reveló o cómo hubo un proceso? Bueno, a mí me gusta mucho entender cuál es el marco de la gente para tomar decisiones, ¿no? Y para intentar ejemplificar es, tú puedes decidir en base a ti mismo, puedes decidir en base a ti con tu pareja, puedes decidir en base a ti, a tu pareja y a tu familia, en base a ti, tu pareja, tu familia y tu ciudad, tu ciudad y tu país, o en base al mundo. Y yo creo que ahí yo abrí mi perspectiva, en el sentido de que lo que ya era suficiente para mí y para mi familia, incluso para mi empresa, pues dejó de ser suficiente para lo que yo entendía que tenía que ser yo en el mundo, por alguna manera de decirlo, ¿no? Entonces, sentí básicamente que tenía que explotar de alguna manera la suerte que había tenido de tener ese hambre por tener un impacto positivo en el mundo. Y eso me venía probablemente pues de haber, pues, mi madre toda la vida ha estado bailando con problemas de depresión y de estados anímicos y realmente creo que la sociedad atraviesa esa crisis de sentido. Creo que si de algo me sirvieron tantos años en el mundo de la consultoría fue para darme cuenta de que las empresas son un reflejo fiel de lo que está ocurriendo en la sociedad y necesitan ayuda, dotando a su gente de propósito, necesitan un empujón a la hora de ser capaces de acercarse a su gente para tocar estas cuestiones y que lo que hagan en el mundo sea más trascendental. Y ahí eso junto, voy a decir, con una pasión por el mundo del software que aprendí en los proyectos de consultoría que hice después, pues es que no me podías parar. O sea, eso era, vamos, o sea, yo creo que soy muy pasional en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues me fui metiendo
y ahora estoy aquí hablando contigo después de 4 años y no sé ni lo que ha pasado por el camino, ¿no? O sea, Do Good, ¿qué es? ¿Qué hacéis en Do Good? Do Good, o sea, yo creo que el mundo de la sostenibilidad llega a las organizaciones y lo ha transformado, ¿no? Ha llegado al mundo económico y lo ha transformado completamente. Y yo creo que los directivos son conscientes. El problema es que el mundo, los resultados de las organizaciones no dependen solo de esos directivos, porque hay empresas que tienen 10.000 empleados, 20.000, 100.000 empleados ahí fuera, son los que están haciendo el camino. Entonces, es realmente difícil involucrar a toda esa gente en un cambio tan profundo, en una transición tan profunda. Y eso es lo que hemos intentado productizar, cómo ayudamos a una organización a que su gente sea parte de esa transición, cómo la formamos, cómo ayudamos a la compañía a estar más alineada y cómo evidentemente todo eso tiene un impacto económico, ya no solo de manera indirecta en que la gente evolucione más rápido y entienda todo el contexto nuevo más rápido, sino que directamente pues vamos a mejorar esos resultados no financieros, por así decirlo. ¿Y cómo lo haces? Dame un ejemplo concreto de un cliente, cómo lo ha implementado. Sí, bueno, básicamente al final la cuestión está en que el humano, el 95% de la gente tiene ambición por contribuir más. El problema es que cuando tú analizas por qué la gente no hace nada, intentando simplificar, la gente normalmente habla de que realmente no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo y se siente que es el único que está haciendo algo, con lo cual no ve que pueda cambiar nada. Entonces, cuando tú conectas eso con el camino que están haciendo las compañías en sostenibilidad, te das cuenta de que las dos quieren lo mismo y solo hay que vehiculizarlo de alguna manera. Entonces, lo que nosotros hacemos es, a lo largo del año, los empleados van a recibir acciones que pueden hacer, con lo cual todo el mundo va a saber qué hacer. Le vamos a explicar cómo puede hacer algo, o sea, cómo tú puedes tener un impacto, con lo cual no van a tener la duda de, bueno, y sí, yo quiero ayudar a una persona mayor, pero ¿y qué hago, no? O sea, todo eso se lo dejas claro. Y la tercera, que es me siento solo, lo que vamos a trabajar es en que haya una comunidad dentro de la organización que vea que no está sola. Es decir, entre todos hacemos mucho, ¿no? Entonces, ese fue el origen de Do Good y luego, pues de ahí hemos ido escuchando y trabajando con los clientes. La realidad es que pues, las regulaciones, el tener que involucrar a los grupos de interés, todo está apuntando hacia que esto sea relevante, ¿no? Es que yo creo que tocas muchos puntos estratégicos que rinden mucho para una organización a nivel monetario, ¿no? O sea, desde cuestiones de engagement dentro de las batallas del talento, que el nuevo talento te está diciendo que yo poner tornillos no, a no ser que me digas para qué vamos a poner tornillos y me guste la idea. Creo que a mí lo que más me mueve, aparte de toda la parte de ratings ESG, que sí, que mejoras directamente, que tiene un impacto financiero en acciones, a mí profundamente lo que me ilusiona es que realmente necesitamos ayudar a las personas de las organizaciones a encontrar respuestas más trascendentales en su vida. Y creo que ahí, igual que la compañía te está brindando el que tú puedas tener un seguro médico y se entiende como natural a día de hoy, pues creo que puede brindarte un lugar en el que tú puedas hablar, discutir y tener un impacto en estas cuestiones. Y tú lo ves, obviamente, a nivel de impacto y de voluntad de las compañías. Claro, ¿cómo lo organizan luego? ¿Son acciones que se hacen dentro del propio trabajo o uno lo hace cuando lo quiera hacer, si lo quiere hacer el fin de semana o es pautado, es totalmente libre? Sí, ahí vamos a decir que suelen decidir nuestros clientes, ¿no? O sea, sí que tenemos opciones, o sea, tenemos cientos y cientos de acciones que están más o menos vinculadas con el trabajo, con los distintos objetivos de desarrollo, con lo que sea más estratégico para la organización. Puedes trabajar al margen de cuestiones. Es que se me queda corto la palabra sostenibilidad, te voy a decir, ¿no? O sea, a veces es como que ya terminamos habiendo corrompido tanto el concepto que casi no me gusta ni usarlo, o sea, pero es una cuestión de cómo... ¿Para ti qué sería este conjunto de acciones que se meten debajo del paraguas de sostenibilidad, que está muy de moda? ¿Qué sentido le ves o qué le meterías tú ahí dentro?
hablaría de propósito, hablaría de valores, lo llevaría más por ahí, ¿no? Que creo que son palabras donde dentro está la sostenibilidad, pero no es solo la sostenibilidad como tal, como caja cerrada, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos impulsar. Al final, la empresa se llama Do Good y es que creo que va de eso, ¿no? O sea, creo que va oye, haz cosas que puedan fomentar una sociedad o un mundo mejores. Y sostenibilidad, porque tengo que poner un nombre, o propósito, y rentabilidad, ¿cómo van de la mano? ¿O cómo han evolucionado quizás? Yo creo que rentabilidad está compuesto de sostenibilidad. Es decir, si a día de hoy tu rentabilidad no tiene una parte que viene gracias a la sostenibilidad, hay algo que no estás aprovechando. Y te garantizo que tienes una compañía que podría ser más rentable si le integras la palabra sostenibilidad. Eso es para mí. Es decir, ya no creo ni siquiera que haya un merge. Es simplemente que tu rentabilidad no es eficiente si no está compuesta también de sostenibilidad. Ajá. Bueno, yo tengo, mira, tuve aquí en Decodificados hace unos meses a Maurici Badia, el fundador de Hanun, que justamente él lo tiene esto muy, muy dentro del ADN de la empresa y va hasta el punto de decir, oye, nuestro propósito, yo creo que las empresas tenemos que ser responsables cada vez que producimos algo, también de cuando se deja de utilizar este producto, somos los responsables de pensar en qué diablos hay que hacer cuando está al final de su vida útil para que no sea un trasto más, ¿no? Entonces, esto sí que entiendo que es pues una empresa con un propósito muy claro y con todos estos valores que entiendo que es un poco tú lo que intentas transmitir y fomentar y facilitar, ¿no? Para empresas grandes, entiendo también, ¿no? Yo creo que nosotros al margen de facilitar comunicación, de crear espacios o de crear comunidades, de impulsar iniciativas que sean buenas para el mundo, lo que intentamos es cuestionar a la gente. Desde el punto de vista, no desde el punto de vista de yo sé más que tú, porque muchas veces, al final aquí lo importante no es lo que yo te cuente, es lo que tú opines de ti mismo o de lo que quieres o no quieres hacer, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que empujar en qué preguntas, cómo logramos que la gente se haga más preguntas y evidentemente tenga un interés en evolucionar. Y todo esto se hace a través de una app, es totalmente online. Totalmente online, sí, sí. Y es decir, yo creo que una de las grandes eh, ventajas de la tecnología es esa, que puedes estar en millones de sitios, en millones de países, en millones de casas al mismo tiempo y teniendo un impacto, ¿no? Y bueno, al margen de religiones y de interpretaciones, etcétera, realmente creo que el bien no entiende no tiene fronteras, por así decirlo. Sí, yo creo que es bastante, incluso las religiones están bastante de acuerdo, de acuerdo todas en qué es el bien. Otra cosa es cómo lo aplica cada uno y las Sí, quiero interpretaciones decir que se hagan, ¿no? eso es, las interpretaciones, ¿no? Que muchas veces es donde hemos tenido casos muy divertidos de que nos han hecho aprender mucho a nosotros mismos. O sea, hemos lanzado un programa con una empresa global y de repente ponemos una acción que tenía que ver con la Navidad. Y claro, aparecen usuarios en la India diciendo, ¿esto qué mierda es? ¿A mí ¿De qué Navidad me estás hablando? ¿No? Y de repente dices, joder, qué mente más pequeña tengo, que estaba pensando solo en, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que también otra de las funciones es dar una visión un poco más optimista del mundo, ¿no? O sea, creo que vivimos en un mundo demasiado frustrado y que necesita una cara más amable y eso es parte de lo que intentamos también transmitir a través de la tecnología que desarrollamos y del producto que vamos construyendo. ¿Y vais viendo casos de éxito? Que dices, oye, Sí. hemos hecho una acción brutal con, bueno, sí, con algún cliente que me ha hecho, Yo no sé, soy famoso en Dubut por llorar mucho, o sea, pues eso te iba a decir, que te ha hecho verter una lágrima ya. mucho. O sea, soy famoso en Dubut por eso, incluso ahora que estamos preparando
la cena de Navidad y la jornada de Navidad, me bromeaban el otro día, decían, tenemos que dejar 15 minutos de espacio para las lagrimitas de Ignacio, ¿no? Y a mí realmente es que me gusta porque significa que me conmueve lo que estamos haciendo, y me conmueve porque evidentemente somos una startup, hacemos muchas cosas mal, podemos mejorar muchísimas cosas. Me gustaría correr y hacerlo todo mucho mejor, muy rápido. Pero al mismo tiempo evolucionamos todos los días mucho y conseguimos todos los días, ¿no? Y yo creo que aquí hay una métrica de éxito que es cuántas acciones se están haciendo en el mundo gracias a nosotros. Y eso es una métrica que nosotros tenemos muy visible. Y a veces dices, joder, tengo 2.000 usuarios de esta empresa y solo he conseguido 300 registros, ¿no? Es, joder, 300 personas. 300 personas plantando un arbolito, enseñando a sus hijos sobre diversidad o haciendo una reflexión sobre el futuro de la automoción. No lo sé. Creo que es una barbaridad. Entonces, en el día a día y en la presión del mundo startup, rondas de inversión, todo problemas, porque es que al final nuestro trabajo es resolver problemas todos los días. Cuando paras un momento, alguna vez que hemos tenido la oportunidad de escuchar a usuarios, y me viene ahora un caso de un cliente que hizo un cierre de un programa en México, y salió una mujer hablando de cosas que habían aprendido sus hijos gracias a que ella fuese parte del programa. Yo lloré. Y en ese momento sentí que había cumplido ya con lo que yo había soñado para Dugut. O sea, dije, podría morir mañana Dugut y ya me ha merecido la pena. Y claro, pues como eres un eterno insatisfecho de alguna manera, dices, ¿qué coño, no? Ahora yo quiero llegar a 5 millones de personas como esa, ¿no? Pero en parte son esos momentos. ¿Y dónde estáis ahora? Que hablabas de financiación, rondas de inversión y tal. ¿Cómo tenéis inversores? ¿Qué modelo de negocio tenéis? Sí, bueno, nosotros vendemos una suscripción anual a nuestros clientes en función del número de empleados muchas veces que tienen. Y bueno, estamos en un momento donde yo creo que llevamos 4 años en el mercado, hemos aprendido nuestro espacio, hemos sacado conclusiones, hemos traído un producto que nuestros clientes están renovando de manera sistemática. Y estamos en un momento de expansión, estamos en un momento de que España se nos queda pequeña, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos trabajando ya con clientes internacionales y bueno, el contexto es convulso, o sea, no es el mejor contexto, voy a decir, que nos ha ofrecido el mundo para emprender y pensar en grande y acelerar las cosas, pero sí que estamos pues muy cerca de la rentabilidad ya y eso es un poco, pues las decisiones estratégicas tienen que ver con quieres liderar a nivel global, porque liderar a nivel global significa meterle una barrita de ritmo a todo tu crecimiento y eso puede ser risky también, ¿no? Teniendo en cuenta que el contexto financiero es el que es, que voy a decir que la cultura del riesgo española pues también es la que es, o la cultura del capital, que al final estás compitiendo con americanos, ¿no? Que juegan a otra cosa completamente. Entonces, bueno, ahí navegamos y lo que tenemos que hacer es disfrutar el camino. ¿Y tus inversores son de aquí, de España? Bueno, la verdad que tenemos inversores de distintos lugares. Somos una compañía muy particular que realmente nació de pequeñas inversiones de mucha gente. Básicamente, como había montado otra empresa, mi círculo de clientes, de entorno profesional, se creía que yo ya podía hacer cualquier cosa y yo les avisaba, digo, que es que esto no tiene nada que ver y no tengo mucha idea de dónde me estoy metiendo, pero aún así se lanzaron y luego, pues poco a poco, el camino nos ha llevado a varios empresarios pues que han confiado en nosotros, que tienen empresas de éxito y han querido empujarnos, ¿no? Y eso es un poco, realmente lo que tenemos detrás son empresarios que para mí mucha de la base de la innovación y el emprendimiento en España viene de ellos.
no de grandes fondos de inversión de Venture Capital. Creo que viene de la mano de gente que tiene la capacidad de entender tu negocio, que tiene el interés por hacerlo, que se cree tu visión y que confía en ti. Y además, en tu caso, que son clientes, me imagino que si son inversores, también lo aplican en sus empresas. Sí, no todos, porque hay algunos que realmente pues, tienen empresas quizá más pequeñitas, ¿no? Donde quizá esto es demasiado, es matar una mosca a cañonazos, ¿no? Un poco. Y también nosotros pues intentamos trabajar todo para que sirva a un cliente tipo, que quizá es más grande, pero bueno, desde luego. O sea, desde luego que hemos, de hecho, el primer piloto lo hicimos en la empresa de un inversor nuestro. Y yo pensé que iba a ir todo fatal y fue todo fantástico y nos sirvió un poco pues para dar pasos, ¿no? Y más o menos hasta la fecha, si lo puedes decir, ¿cuánta inversión habéis recibido? Pues ahora estamos cerrando otra ronda, nos vamos ya por encima de los 4 millones. 4 millones. Y estáis a punto de ser rentables. Correcto. ¿Eso dependerá de la estrategia de expansión? Me imagino que si os dedicáis ahora a expander, pues la rentabilidad se va a ir un poco más lejos, ¿no? Sí, bueno, tenemos un modelo de crecimiento, al final trabajamos con empresas muy grandes, entonces son procesos de venta muy largos y nuestra rentabilidad está no en vender una prueba de concepto o en vender en una empresa en un país, sino realmente en expandirnos a nivel internacional. Y eso hay que entender financieramente que lleva tiempo, básicamente. Entonces, eso es un poco donde estamos ahora, ¿no? Que después de esta primera fase, pues voy a decir que hemos sacado las conclusiones, hemos entendido el modelo de ser rentables, cómo crecer y tenemos muchos clientes haciendo esas expansiones internacionales. Y esto de inversores, leí una cosa tuya, me parece, a ver si es verdad, que comentabas al terminar, bueno, algo que le preguntaste al terminar una reunión con un fondo de inversión riesgo español, que te preguntaban cuál creías que era digamos, el mejor siguiente paso que se podía dar para ver si tenía sentido para ellos invertir en DoGood. Sí, que nos fuésemos a dar un paseo, supongo que leíste. Sí, eso mismo. Sí, es una crítica, ¿eh? Y a veces me da mucho miedo, porque yo no he llevado un venture capital, no tengo esa experiencia, pero mi experiencia de usuario del otro lado es que se pregunta muy poco y no se pregunta lo que creo que tendría sentido preguntar. Y yo entiendo que hay modelos de riesgos que ellos tienen que minimizar, que tienen que elegir dónde entrar y dónde no, pero he gastado demasiado tiempo hablando de cosas que creo que no iban a ningún lado y creo que eh, tomar la decisión de invertir o no en DoGood, por ejemplo, no sé, que me parecía que tenía más que ver con hablar de otras cosas y de otra manera, ¿no? Y eso es, creo que cuando estás en early stage, no tiene quizá, o sea, es difícil que puedas sacar conclusiones en una reunión de 15 minutos haciéndome 3 preguntas de una checklist. No, es decir, mi respuesta, las respuestas que estás buscando podrían ser una catástrofe. O sea, quiero decir que a veces, dependiendo de por qué hago las cosas y de qué quiero hacer y qué estrategia tengo detrás, lo que estoy haciendo tendrá sentido o no tendrá sentido. Y creo que no se entra ahí, creo que no se entra ahí suficiente. Creo que Se centra bastante suficiente en el propósito, ¿no? En el por qué se hacen las cosas. en estrategia, ya no en el propósito, sino oye, ¿y por qué tienes 14 personas en producto y no tienes ninguna de ventas durante 2 años, ¿no? Porque creo que a veces, si tú has ¿Así seguido... empezaste tú? No, es un ejemplo de decir, hostia, Loic, tío, no tienes un crecimiento de revenue por 7, ¿no? Y resulta que es que Loic decidió que iba a estar 2 años haciendo pruebas de concepto sin intentar vender porque quería robustecer su producto porque cree que a 4 años vista va a ser más rentable. Pues tío, si tú me das tu cuenta de resultados y yo la choco con mi checklist, no te voy a invertir. Y a lo mejor
tiene todo el sentido lo que estás haciendo, pero de manera natural. Es que no me pidas revenue si no tengo vendedores, ¿no? O sea, son pequeños ejemplos de casos que he ido viendo donde yo me he quedado un poco con las ganas de poder hablar del porqué de las cosas y no haberlo y no te logrado. abren esta puerta? Bueno, yo creo que hay un funcionar bastante particular dentro del Venture Capital. Eh, el acceso, el acceso a la gente que habla de estas cosas no es tan sencillo. Y, y yo no tenía experiencia y lo aprendí a leches, como todo lo que he ido aprendiendo dentro del mundo profesional. Entonces, tienes que saber cómo funciona. Y el problema es que mientras muchos emprendedores aprenden cómo funciona, mueren por el camino y mueren grandes proyectos que podrían cambiar la situación de España en el mundo. Eso es lo que me parece una pena. Y yo creo que hay una gran oportunidad. El Venture español se está desarrollando mucho y hay que agradecerlo y hay que agradecer a todos los que están atreviéndose a invertir en Venture y liderando todo esto. Yo solo tengo una frustración dentro de decir, joder, nosotros somos supervivientes, pero hay mucha gente que merece la pena, incluso probablemente más que nosotros, que se está quedando por el camino porque creo que no se hacen las preguntas adecuadas. Sí, va muy alineado con también el escoger bien sus inversores que me comentaba Natalia Valle de Plant on Demand, que había tenido dificultad no solo para encontrar dinero, que ya de por sí es difícil, sino para encontrar dinero con alguien que tuviera unos valores similares a la empresa, ¿no? Esto a medio plazo es casi tan importante como la cantidad de dinero que van a poner. Hay que entender y es un ejercicio jodido, pero hay que entender que el Venture Capital es un inversor profesional y por definición eh, tiene que entender su labor como un trabajo mucho más frío que cuando hablas directamente con el empresario que se está jugando su capital, que va a meter más cosas en la olla, va a meter en sus decisiones, puede decir que puede ser más cálido. Y tienes que ser consciente a veces de que el emprendedor necesita, para ser eficiente, ese calor. A veces la aproximación profesional del Venture Capital puede ser lo que creen que es eficiente porque creen que es su rol, pero te está perjudicando. Y a lo mejor te está lastrando. Y con esto te pongo ejemplos también que hay una gran diferencia entre que a mí me llame uno de mis inversores grandes que se está jugando mucho dinero cuando me quedan 2 meses de runway y puedo quebrar la compañía y yo me sienta arropado y me ayude y se siente conmigo a ver qué queremos hacer y a tomar decisiones, porque yo al día siguiente voy a seguir trabajando como un animal porque soy el primero que se está dejando la vida, a que esa reunión la haga otro inversor que te empiece a pushear, que te empiece a cuestionar, que te empiece a generar todavía más dudas de las que ya de manera natural tiene un emprendedor. Porque eso es lo que puede significar el adiós de la compañía. Y, y yo creo que es ahí donde yo he tenido mucha suerte, mucha suerte de dar con gente que ha sabido estar ahí, que no ha tenido ni una mala palabra, que cuando se ha puesto feo ha sido cuando más ahí han estado. Y yo de verdad te digo que tengo más presión porque quiero que a ellos les salga rentable haber confiado en mí que por la propia que pueda tener de mi propio beneficio. Y eso lo digo de todo corazón. Ignacio, veo que casi no has parado de formarte y me imagino que lo que no sale, aparte de las leches que te has ido dando, has intentado seguir formación más reglada, digamos, la última en Executive Management en 2021. ¿Cómo ves tú la formación? ¿Sigues ahí un método, te vas apuntando a cursos cada X años o lo haces de manera muy proactiva? No, o sea, soy bastante caótico también en eso. O sea, creo que yo he sido emprendedor casi toda mi vida. ¿Qué significa eso? Que estás
que estás muy... Nunca, no me he sentido solo, ¿eh? O sea, he tenido la gran suerte de tener siempre un entorno que me ha apoyado, donde he encontrado de quién aprender, a quién contarle mis mierdas. Y siempre digo que cada vez soy menos joven, pero que todavía valoro mucho las canas, mucho, mucho. Y yo me he agarrado mucho, y eso ha sido, aparte de que ahí ponga Executive Management y haya tenido la oportunidad de aprender regladamente de gente muy potente, donde más he aprendido ha sido en el día a día, en el poder entrevistar a un director de no sé qué, o en el día a día en el poder entender cómo toma la decisión de no sé qué tal persona. Entonces, ha sido muy así. Te voy a decir que casi porque esa curiosidad me era necesaria para sobrevivir. Entonces, Do Good está donde está hoy por haber tenido esa filosofía de saber que no sabemos casi de nada y que hay gente ahí fuera que es la que sabe, que es la que si escuchas a 5 del mismo terreno que saben más que tú, vas a sacar denominadores comunes que son mucho más relevantes que lo que tú crees a día de hoy. Y eso lo tengo claro. Totalmente. Bueno, al final muchas de las formaciones tienen que ver con esto, ¿no? Es escuchar a gente y participar con gente y rodearte de gente que sabe y ya con esto, pues ya, y con el feedback, si puede haber feedback, aunque la educación es un poco anticuada en este sentido, pues aprendes mucho mejor y más rápido. Creo que hice o sea, tuve una evolución de lo que es la educación como muy interesante en el sentido de que hay un momento donde yo he fundado una empresa y ya es rentable y me meto en un programa de SADE por casualidades de la vida y ahí descubro que soy un ignorante increíble, ¿no? Y digo, joder, todo lo que me queda, ¿no? Y de repente me meto en otro embolado y aprendo todavía más y cada vez te das cuenta de que, joder, que estás desbloqueando niveles de reflexión cada vez más altos y luego ya descubres la filosofía y te olvidas y te olvidas del management. Sí, sí, total. Oye, ¿tiene que ver esto, qué rol ha tenido el hecho de tener doble cultura? Tú eres cántabro austríaco en tu evolución personal y profesional. ¿Qué crees? Bueno, ya empezaste casi diciendo una de las cosas, como yo hablaba alemán, pues ya me era más fácil, entonces esto ya te vino ahí casi de regalo, pero ¿qué más influencias ha tenido? Yo creo que esta mañana desayunaba con María, con una buena amiga que es súper inspiradora, y ella me decía, dice, tío, es que cuantos más idiomas hablas y cuantas más culturas conoces, más plástico es tu entendimiento de todo, ¿no? Y yo creo que eso va por ahí, ¿no? O sea, yo soy hijo de una madrileña y de un catalán, que la familia de mi madre afincada, voy a decir una parte en Austria, la otra parte en Cantabria. Eh, Crezco trilingüe en el sentido que hablaba catalán en casa con mi padre, español con mi madre y en el colegio hablaba en alemán. Y creo que es un gran favor, creo que es un gran favor a la flexibilidad que tengo hoy. Entonces, no tengo trazado el cómo me ha afectado. Quizás soy más consciente de cómo me han afectado las personalidades de mis padres, ¿no? Que mi madre es bastante hippie, bastante caótica, súper emocional, y mi padre es más paz, más ingeniero, más tranquilo, y yo soy una mezcla perfecta entre las dos cosas. Sí, sí, completamente. O sea, soy capaz de lo mejor y de lo peor, significando las dos cosas, ¿no? Por así decirlo. O sea que sí, sí, interesante. Me gusta, eso es un sesgo de confirmación, ¿no? Como mis hijas, pues también son trilingües, de madre argentina, padre yo francés, y viven aquí en Cataluña, pues también hablan catalán, castellano y francés, es para ver que les va a ir bien, ¿no? Sí, sí, no, creo que
Ahora quizá cada vez menos, o no lo sé ya dónde estamos, pero el alemán en mi época era un seguro de vida. Y yo creo Hombre, que lo sigue sí. siendo todavía. O sea, tú podías no saber nada que si hablas alemán y castellano es que lo tienes hecho, por así decirlo. Sí, sí, Entonces, encuentras trabajo, de alguna manera. Y era si no año, lo encuentras para otros, y ya te hace tu trabajo. yo en el año 2011, de verdad que en Alemania hacía así y tenía el trabajo que quisiese. O sea, era como, ¿a dónde me voy? Berlín, Leipzig, Düsseldorf, o sea, había muchísima demanda, muchísima. Y esto que hablamos antes de formación, ¿lees mucho tú o no tienes tiempo? Leo mucho, sí, sí. Leo mucho y dejo muchas cosas a medias también. O sea, creo que va muy de la mano. Eh, me permito, o sea, he utilizado mucho la disciplina dentro de mi vida profesional. Me ha dado un grandísimo resultado en formato del supuesto éxito, que es pues el sacar proyectos adelante. Eh, pero también ha tenido un coste en mi vida y en mí, que es eh, llega un momento que tanta disciplina abruma y eso es lo que en mi vida personal estoy soltando mucho, ¿no? O sea, si algo me gusta y de manera natural me atrapa, me va a apasionar, pero me voy a forzar muy poquito a obligarme, ¿no? A esas cosas. Pero Y leo disciplina, muchísimo. disciplina entendido en qué sentido. Es decir, obligarte a hacer cosas porque has empezado un libro a acabarlo, por ejemplo. Sí, eso no lo hago. O sea, ¿Lo mi hacías tiempo, antes? O lo he hecho mucho, sobre todo en el terreno profesional. Joder, pues eres un chaval de 23 años, estás montando una empresa, no tienes ni puta idea de nada, pues lee. Y si no te gusta, te lo lees. Y así un poco aplicado. Y el problema es que en el mundo que hemos construido es rentable si eres capaz de soportarlo. Pero nada es gratis, el cuerpo lleva la cuenta, eso está clarísimo. Y yo creo que eso es algo que mi perfil profesional ha evolucionado. He entendido que ya no tengo, que mi éxito ya no tiene que depender de lo que dependía hace 10 años. Ahora ya me puedo apalancar en otras cosas, en lo que puedo representar para el equipo, en cómo puedo apoyar al resto y he entendido que hay una evolución en qué aporto yo a una compañía, ¿no? Y me ha salido caro porque a día de hoy tengo que hacer un ejercicio muchas veces para permitirme fluir, permitirme no obligarme. Me he ido completamente de tu pregunta, pero bueno. No, pero es muy interesante lo que está diciendo, porque yo que soy una persona extremadamente disciplinada y que le veo muchísimas ventajas a nivel, pero no solo profesional, a nivel también personal, sí que es verdad que le tienes luego que sazonar con un poco no te tienes que sentir encerrado en tu propia disciplina, ¿no? Porque si no ya eres un prisionero de ti mismo. Tengo, tengo un tatuaje aquí que habla de eso y no es el único tatuaje que tengo, ¿no? Habla de, de permitirnos a nosotros mismos, de permitir a nuestro alrededor y de realmente ser ser nuestra esencia, por así decirlo, ¿no? El éxito, que ya lo has comentado un par de veces, pero ya más en tema empresarial, para ti a nivel general, ¿el éxito qué sería? ¿O qué era y qué es ahora, si es que ha cambiado? Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Yo creo que he ido desbloqueando etapas y a día de hoy hablo con mi padre bueno, pues a veces, ¿no? Soñando, oye, y el día de mañana yo qué coño hago. O sea, porque me nace montar cosas, pero en realidad duele, o sea, montar cosas duele mucho. Montar cosas ha tenido un impacto en cuanto a qué calidad del tiempo paso con mi gente o dedicándomelo a mí mismo o con mi pareja. Y cada vez tengo más claro que estoy en un punto donde lo que me apetece es disfrutar el máximo número de momentos al día y hacer una cuenta de resultados diaria
y si eso confluye con ser capaz de montar más cosas, genial. Y si eso significa otro tipo de vida, genial. Yo a día de hoy, la verdad que tengo un compromiso muy fuerte con Do Good. Me encanta lo que estoy haciendo, disfruto mucho y no se me ocurre otra mejor manera de pasar los días. Pero también tengo claro que esto es una carrera de fondo, que mi rol dentro de Do Good tiene que ir evolucionando e irá evolucionando en función de los momentos y que me tengo que escuchar mucho para poder entregar lo que tengo que entregar. Y, y esta evolución, es decir, ya veo que estás muy desprendido. Esta cuenta de resultados diaria, ¿la haces? ¿Utilizas tu disciplina para hacerla? ¿O tienes un método, una técnica, o lo tienes ahí muy marcado? ¿O es natural? No, o sea, creo que ya me conozco lo suficiente como para entender cómo montar mi agenda para poder sonreír casi todo el rato y para poder gastar bromas casi todo el rato, aunque nos estemos jugando la vida. Y aunque hablemos de cosas serias. Yo me he jugado mi patrimonio con Do Good y he bromeado sobre ello. Es decir, estoy preparado para entender para trascender yo a Do Good. O sea, que es algo que al principio de Do Good no lo estaba y he hecho un camino con un coach finlandés, Marco, que para mí me ha hecho crecer muchísimo, que tenía que ver con eso, con entender que el emprendedor trasciende a la compañía y que el emprendedor, aunque la compañía muera al día siguiente de morir, vale exactamente lo mismo o más que compañías que son vendidas. Y también creo y a lo mejor vuelvo a sonar ególatra, pero también creo que hay grandes. Creo que la masa, la sociedad, no entiende muchas cosas de tremendo valor. Y no hablo de Do Good, hablo... es curioso, y esto no es mío, esto lo escuché de un podcast de Rafael Lechowski que me inspira muchísimo. Dice, ¿cómo puede ser que tantos artistas no fuesen reconocidos en sus tiempos? Y tiene mucho que ver con que muchas veces los tiempos de los genios no están preparados para entender a esos genios y los entienden mucho después, ¿no? Entonces, eso creo que también para un emprendedor es un consuelo. A veces el ser consciente de que de que adelantarte el mercado y quebrar una startup puede significar que eres un puto genio, ¿sabes? O sea, Bueno, hay que tener cuidado. Puede funcionar así o puede también hacerte que seas más lazy, ¿no? O complaciente, dependiendo cómo tengas la autoconfianza, ¿no? yo creo que sí, o sea, no sé, tampoco, o sea, yo la verdad que los emprendedores que conozco voy a decir que la gran mayoría son gente que he visto que está bastante trabajada y que al revés pecamos más de castigarnos que de ser autocomplacientes. Seguro que hay vagos, seguro que hay jetas, pero hablando en términos genéricos, creo que es más, creo que nos castigamos más de lo que nos, voy a decir, acariciamos, por así decirlo. Sí, bueno, es que casa poco acariciarse y no trabajar y montar una empresa. No Sí, suele ir muy de la mano esto. sí. Cuando dices que te ha ayudado mucho, Marco, tu coach finlandés, ¿por qué fuiste a buscar un coach? ¿Es reciente o cuándo fue esto? Llevo un año, yo creo. Nada, fue la vida. Marco, yo le conocí bueno, voy a decir, un rollo de startups que me metí, de temas de advisory y no sé qué. Y Marco me dijo, Ignacio, realmente yo miro tu empresa, tío, y todo va hacia donde creo que tiene que ir. Dices que yo no puedo decir, yo soy directivo de una compañía y no te puedo decir gran cosa de cómo estáis haciendo las cosas. En cambio, creo que lo que mejor le puedo aportar yo a Do Good es estar ahí para ti y ayudarte a ti en tu viaje.
y bueno, pues Marco es un tipo muy formado en ese sentido, es coach, que la verdad que a mí me sonaba... bueno, yo he hecho mucho experimento de coaching, de tal, creo, me gustan las personas. He ido a 200 psicólogos y no me ha ayudado mucho, y luego he hablado con gente que no era psicóloga y me ha ayudado muchísimo. O sea, creo que hay creo que merece la pena explorar por ahí. Y Marco, dejándome hablar 55 minutos cada 3 semanas, poniéndome a hablar y dirigiéndome con preguntas, ahora con perspectiva, o no sé cuántos meses más tarde, me doy cuenta de que estoy en otro sitio, de que sufro por cosas, que sufro por muy pocas cosas. Y las que sufro casi están más vinculadas a la enfermedad que pueda haber a tu alrededor, la muerte, esas cosas más trascendentales. No, todavía no me pasa el juego de la ansiedad ni de que me estresen cosas del trabajo, pero me estresan muy poquitas, muy poquitas. Es un mal juego este, lo cual mejor no jugarlo. Ignacio, antes de ir cerrando ya una cosa que también quería sacarte a ver ahí, con todo lo que sabes, con todo lo de selección de personal que habrás hecho tú y que en Dugut me imagino que seguirás haciéndolo. ¿Cómo lo enfocas? ¿Tienes un método especial? ¿Entrevistas a todos los candidatos tú antes de que entren? ¿Cómo lo tienes montado esto? Sí, pues después de haber hecho miles y miles de entrevistas, te diré que no tengo ni puta idea. O creo que no tengo ni puta idea tampoco. O sea, es mentira que no tenga ni idea, ¿vale? Porque sí que tengo claro, voy a decir, qué busco y en qué me fijo. Sí que a día de hoy entrevisto a todo el que entra en Dugut, pero no le entrevisto desde una perspectiva, voy a decir, técnica. Le entrevisto más desde una perspectiva cultural y voy a decir confiando mucho más en la gente, haciéndolo un proceso mucho más bidireccional y haciendo a la persona consciente de que no tiene sentido engañarnos, diciéndole qué mola de Dugut y dónde puede sufrir, y también haciéndole responsable desde el primer momento del paso que toma. O sea, en Dugut en Dugut sabe todo el mundo hasta cuándo tenemos dinero, qué tiene que pasar para que sigamos. Y hemos estado en situaciones jodidas. Y aquí hay gente con familia y hay gente... Y no se ha movido nadie. Y creo que eso viene desde la selección, desde cuando tú eres franco con la gente y cuando le dejas también ser parte de dónde se mete. La parte técnica no me meto yo. ¿Y les permites que te entrevisten para sacar más información de Dugut, de cómo es y todo? Eso es. En las entrevistas que yo hago una ventana de preguntas, que normalmente también soy famoso por preguntar cosas raras, incluso a veces me meto en sitios, en sitios donde no te quieres meter, y después doy una ventana para que me pregunten con total honestidad y respondo con total honestidad. Y yo también vuelvo a una cosa que has dicho al inicio, las personas de una empresa, pues siempre parece un tópico, ¿no? Pero es así, es decir, son las que hacen la empresa al final, lo cual más vale seleccionarlas bien. 100%. Y es una de las cosas que cuanto más mayor te haces, más cuenta te das también. Valoras mucho más la experiencia, la lealtad, la humildad, le das mucho más a la gente en general. Y de hecho, nosotros tenemos un gran reto. O sea, yo siempre digo, yo sueño con ver cómo mi equipo me adelanta por todas partes y me hace inútil, en el sentido bueno, de decir, joder, quizá mi rol tiene que evolucionar y tengo que dejar de estar en cosas que a día de hoy estoy, y me apetece eso, me apetece mucho.
Hombre, eso es el objetivo último, ¿no? Sí, Creo yo, que formar a gente bueno, que casi te da una patada, ¿no? Para que tú puedas hacer otras cosas. sí, 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 total, total. Ignacio, de todo lo que lees, ¿qué nos recomendarías? Puede ser de todo, ¿eh? Puede ser de los miles de libros de business que leíste cuando tenías Ah, 25 años a cosas de filosofía y más cosas personales de ahora. cada vez leo menos business y más filosofía. O sea, eh, yo, para mí, El artesano de la calle Oviedo, de Rafael Lechowski, eh, creo que si te llega en el momento adecuado de tu vida, te puede significar mucho. Y a mí me significa mucho. Eh, no, yo no tengo mucho eh, posicionamiento, es decir, soy capaz de leer cualquier cosa e inspirarme por cualquier posicionamiento. Creo que cualquier cosa que rompa los esquemas te cuestiona, ¿no? Y te hace preguntarte cosas y creo que es ahí donde se crece. Y a mí ese libro me parece que de una manera muy sencilla te hace cuestionarte. ¿Es una novela? No lo he leído este. ¿Cómo es? ¿Es una Sí, ficción o es...? bueno, Rafael Lechowski contándote momentos de su vida y reflexiones de su vida. Para mí es espectacular. Ah, genial, mira, un libro más que leer. ¿Algún otro? Uf, leo mucho, pero ¿sabes qué me pasa? Cada vez leo más aforismos por una cuestión de mis problemas de atención. Entonces, lo que me gusta del aforismo es que me leo uno y con esa píldora puedo estar un buen rato, puedo dejar de leer cuando quiero sin tener que terminar capítulos. Eh, pero te diré más que libros bueno, que tengo estanterías llenas y llenas. Eh, bueno, leo mucho Dostoyevsky, leo mucho Schopenhauer, leo mucho todo lo que me gusta mucho Borges, no lo sé. Eh, Escucho mucho rap, Ah, mira. ¿Rap mucho. español o...? Un poco sí, o sea, fundamentalmente llevo 20 años escuchando rap español, o más de 20 años, y todavía reciclo algunos artistas, eh, pero también escucho mucho rap latinoamericano. Ajá. ¿Y quién estás escuchando ahora? ¿O quién Eh, más escuchas? bueno, es que escucho desde los tíos así más, voy a decir, más eh, tristones, como puede ser un Chef Rubén, o puedo escuchar, me puedo ir más a lo que suena en las calles, voy a decir, de los chavales de ahora, ¿no? Ajax y Pro, con Atos y Wow, tienen temas ahí que me gustan. Eh, pero bueno, un KCO, los clásicos para mí tienen mucho detrás. Ah, qué bueno esto. Qué bueno, mira, no había preguntado nunca qué rap o qué canciones nos recomiendas, pero me viene genial. O sea, Y que cuidado, que ahora empiezo también con los puertorriqueños y el reggaetón y todo eso, que antes como que me costaba y cuando pisas Puerto Rico entiendes de dónde viene todo aquello y la verdad que me pone buena vibra. bueno, excelente. Oye, última pregunta, Ignacio, que ya hemos llegado a la hora. Si tuvieras la oportunidad de poder poner un mensaje en una lona gigantesca delante de todas las escuelas pues de que puedas, de España, del mundo, para que lo viera pues todos los que pasan delante, todos los que entran, todos los que salen, ¿qué pondrías ahí? Sí, o sea, sin duda pondría todo pasa, todo llega y disfruta del camino. O sea, no tengo ninguna duda. Vamos, creo que cuando yo estoy jodido me agarro a eso. Me agarro a eso y cuando estoy bien me agarro a eso también. Es decir, mm, recientemente que me he enterado de que mi padre estaba malito, me he dado cuenta de que estoy muy fuerte y eso me permite transmitirle fortaleza también, porque llevo tiempo sabiendo que vivimos, que no teníamos problemas de salud y que eso era temporal, es decir, que en algún momento aparecerían cosas. Entonces, he disfrutado mucho ese episodio de estar bien, ahora toca bailar con que las cosas estén un poco más complicadas y volveremos a estar bien pronto. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho.
Me parece una fantástica manera de acabar. Te agradezco muchísimo el tiempo, la transparencia y la honestidad en compartir tus momentos en Do Good. Y si quieres añadir alguna cosa. Nada, Loic, que eres un genio, que muchas gracias por hacer lo que haces, que espero que salga alguna reflexión interesante de este rato y que cualquier cosa aquí me tienes también. Y bueno, que evidentemente creo que detrás de lo que haces hay mucha sabiduría también y yo me ofrezco a entrevistarte un día a ti, que sería bueno escucharte. Cuando quieras lo hacemos al revés. Muchas gracias, Ignacio. Un abrazo, Loic. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.